Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a Geo Barrel Channel. Hoy nos vamos de lleno a un tema que ha estado envuelto en controversia, desinformación y un buen toque de misterio. Hoy hablaremos sobre el bloqueo de Cuba. ¿Una mentira? La narrativa en torno al bloqueo de Cuba nos ha sido alimentada durante años, pero ¿es realmente lo que parece? En esta exploración de almohadilla cubanos en el mundo, vamos a diseccionar los mitos, desafiar las ideas equivocadas y separar la realidad de la ficción. Así que, si estás listo para cuestionar la narrativa y explorar el lado no contado de esta historia, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y sumérgete en la verdad junto a nosotros. No olvides usar los hashtags almohadilla cubanos en el mundo y almohadilla Cuba para unirte a la conversación. Si tienes sed, corre y vea por agua porque comenzamos. Las relaciones entre el gobierno revolucionario y Estados Unidos han sido extremadamente tensas desde los inicios y han estado caracterizadas especialmente por el embargo o bloqueo, al cual el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha culpado por las protestas por la situación económica y la falta de libertades en el país. En declaraciones en la televisión, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo tras las protestas que se le explicó a la población que iban a entrar en un periodo difícil, de dificultades y carencias económicas desde el 2019 cuando se comenzaron a aplicar las medidas restrictivas y una política de sanciones en el gobierno de Donald Trump. Primero comencemos por lo básico, que es un embargo. El embargo, como medida punitiva desde el punto de vista comercial, es la prohibición que impone un gobierno o varias naciones a la vez de entablar negociaciones y operaciones comerciales con un país. La idea es aislarlo y evitar su crecimiento económico. Por lo general, la nación que lo impone le niega a cualquier factor económico dentro de su territorio o que tiene intereses fuera de él, tener un vínculo comercial con el país objeto de la medida, como consecuencia de un acto inamistoso que afecta sus intereses. En el caso de Cuba, el Congreso estadounidense sostiene que las sanciones son necesarias para obligar al gobierno cubano a que respete los derechos humanos y haya más oportunidades económicas para la población. En 1960 Cuba comenzó una ola de nacionalizaciones que afectó intereses estadounidenses por un valor de $1.000 millones, incluyendo tierras y refinerías de azúcar en la isla. En consecuencia, el entonces presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, estableció ese mismo año el primer embargo sobre la Cuba revolucionaria, prohibió las exportaciones de Estados Unidos a Cuba, excepto medicinas y algunos alimentos. En febrero de 1962 el gobierno de John F. Kennedy amplió el embargo, extendiendo las restricciones a las importaciones cubanas, en base a la Foreign Assistance Act aprobada por el Congreso en 1961 y que permitía al presidente imponer estas medidas hasta que el gobierno cubano avanzara en la compensación de ciudadanos estadounidenses por las nacionalizaciones. En octubre de 1962, en el contexto de la crisis de los misiles, Estados Unidos aplicó además un bloqueo naval sobre Cuba para evitar la llegada de más misiles balísticos con capacidad nuclear de la Unión Soviética. Pero este bloqueo se levantó en noviembre, tras el fin de la crisis. El embargo, a pesar de todo, siguió vigente hasta la actualidad, aunque en décadas recientes ha sido extendido y aliviado parcialmente en diferentes oportunidades. Durante el gobierno de Bill Clinton, las leyes Cuban Democracy Act y Cuban Liberty and Democracy Solidarity Act reforzaron el embargo. Esta última legislación, conocida como la Ley Helms-Burton, nació con el objetivo principal limitar las operaciones comerciales de otros países con Cuba y llevó el embargo a nuevos niveles. En concreto impide que el embargo sobre Cuba fuera levantado sin autorización del Congreso. Fue aprobada en un momento de altas tensiones entre Washington y La Habana tras el derribo de 2 aviones civiles pertenecientes al grupo anticastrista Hermanos al Rescate por parte de la Fuerza Aérea de Cuba en 1996. Murieron 4 personas, entre ellas 3 ciudadanos estadounidenses. Durante la presidencia de Barack Obama las relaciones entre Estados Unidos y Cuba mejoraron y hubo medidas para aliviar la situación, se retiraron restricciones de viaje, se retomaron vuelos comerciales entre ambos países, se relajaron algunas sanciones, se quitó a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo y en 2015 se reanudaron las relaciones diplomáticas con la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Pero tras la llegada de Donald Trump en 2017, se dio marcha atrás con gran parte de estos cambios, reforzando el embargo con sanciones entre 2019 y 2021, restringiendo nuevamente los viajes y volviendo a colocar a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo. 60 años de embargo y debate. El embargo de EU sobre Cuba lleva casi 60 años y ha generado intensos debates desde su implementación. Es posible que algunos os estéis preguntando, ¿por qué Estados Unidos mantiene relaciones con otros países pseudocomunistas como China o Vietnam, y con Cuba no? Pues bueno, la cercanía geográfica es un buen motivo. Pero la verdadera razón es que detrás de esto, hay un lobby muy poderoso que presiona a los gobiernos para que esto no pase. Hablamos de un fuerte lobby, mayoritariamente conservador, formado por exiliados cubanos, principalmente asentados en Florida y que suponen la oposición más férrea a la Cuba de Fidel. Este lobby tiene una gran influencia en la numerosísima colonia cubana de Florida, un estado que suele ser decisivo en las elecciones de Estados Unidos, y tener el apoyo de los cubanos en Florida puede incluso suponer la diferencia entre ser presidente o quedarte a las puertas y que pasados unos años ya nadie te recuerde. Las consecuencias de este bloqueo no han sido pocas. Hay que tener muy en cuenta que antes del embargo, el 70% del comercio internacional cubano se hacía con Estados Unidos. Así que imaginaros el daño que puede hacer a una economía que de la noche a la mañana se eliminen casi todas tus ventas al extranjero, o que tus proveedores, necesarios para que tu fábrica o negocio funcione, de repente ya no te puedan vender. Además de las consecuencias económicas, el embargo también ha traído gravísimas consecuencias humanitarias. Según investigadores de la Universidad de Stanford, la falta de medicinas en la isla llegó a provocar brotes de diversas enfermedades que podrían haber sido fácilmente erradicadas, especialmente la tuberculosis. La propia ONU ha votado desde hace décadas a favor de condenar el embargo de Estados Unidos a Cuba. De hecho, en junio de 2021, la ONU volvió a llevar a cabo esta resolución con 184 votos a favor, 2 en contra, Estados Unidos e Israel y 3 abstenciones que fueron las de Ucrania, Colombia y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, ha fallado en conseguir sus objetivos. La democracia no ha llegado a Cuba, el cumplimiento de los derechos humanos en la isla sigue sin producirse. Y es que, el bloqueo, si bien ha diezmado a la economía cubana, no la ha hundido. Desde que empezó el embargo, el PIB de Cuba ha ido aumentando, dejando patente que la presión ejercida por este no era lo suficientemente fuerte para forzar ese cambio de gobierno. Además, el embargo ha dado una excusa perfecta al régimen cubano para echar la culpa a este de todos los males de la isla. Y es que, para un régimen como el de los Castro, tener un enemigo externo al que señalar y al que acusar, otorga el relato perfecto para crear una unidad social interna en torno al régimen. La cantidad de cubanos que abandonan el país aumentó marcadamente en 2022 y superó los máximos históricos de las décadas de 1980 y 1990. La patrulla fronteriza de Estados Unidos arrestó a más de 203.000 ciudadanos cubanos entre enero y septiembre de 2022. Esto representa un aumento drástico en comparación con los 33.000 cubanos arrestados en el mismo periodo de 2021. La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a más de 6.182 cubanos en el mar entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, por lejos la cifra más alta en 5 años. Los cubanos que se dirigieron a Estados Unidos enfrentaron abusos por parte de grupos criminales y fuerzas de seguridad a lo largo del trayecto, particularmente en el tapón del Darién y en la frontera sur de México. Muchos cubanos viajan a través de Nicaragua, que a fines de 2021 eximió el requisito de visado para nacionales de Cuba. Continuamos. La crisis económica de Cuba, que se profundizó durante la pandemia de COVID-19, afecta gravemente la posibilidad de las personas de ejercer derechos económicos y sociales, e incluye apagones del servicio eléctrico y la grave escasez de comida, medicamentos y otros productos básicos. En enero de 2022, las autoridades reconocieron que los faltantes de medicamentos habían empeorado y los atribuyeron al embargo impuesto por Estados Unidos. El presidente del Grupo Estatal de la Industria Farmacéutica señaló que 88 de los 262 de mayor prioridad estaban en falta. En mayo,
las autoridades manifestaron que el servicio eléctrico del país estaba en una situación compleja que paraliza a una importante parte de la economía. Hubo apagones en partes de Cuba durante 29 de los 31 días de julio, según información oficial revisada por la agencia de noticias EFE. En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que los cubanos estaban sufriendo un colapso del sistema público de salud y un aumento generalizado de la pobreza y la desigualdad. ¿Quién creen que son verdaderamente los mayores perjudicados de esta situación? El pueblo cubano. El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba, restringe el acceso a información proveniente del extranjero y censura habitualmente a críticos y periodistas independientes. En febrero y agosto de 2021, las autoridades ampliaron la cantidad de actividades económicas privadas permitidas, pero el periodismo independiente continuó estando prohibido. Periodistas, blogueros, influencers en redes sociales, artistas y académicos que publican información que se considera crítica de las autoridades suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de internet, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias. A partir de 2019, las autoridades permitieron la importación de routers y de otros equipos, así como la conexión de redes de internet privadas por cable y wifi en viviendas y empresas, que, sin embargo, el costo es muy elevado para los cubanos. Durante este viaje al país caribeño, hemos descubierto que, a veces, la realidad va más allá de las apariencias. El bloqueo de Cuba es un tema complejo, y aunque no podemos abordar todos los matices en este breve espacio, espero que esta discusión haya abierto puertas a la reflexión. Eso ha sido todo por hoy, espero que el video les haya gustado. De ser así, no duden en darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos.